Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 55. Y el día de hoy estoy con Jorge Heras y Pavel Gómez y vamos a discutir un poco acerca de un tema yo creo bastante genérico, pero que tiene que ver mucho con la agilidad y qué es lo que buscamos con la agilidad, que es el tema del lo que se le llama el VUCA, ¿no? Que por sus siglas en inglés significa volatilidad, incertidumbre o uncertainty, que es en inglés, complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción primero del tema con Jorge y de ahí empezamos la discusión, ¿no? Entonces, Jorge, si nos podrías explicar un poco de qué se trata el VUCA. Sí, gracias Luis. Pues es un tema, como dices, pareciera ser genérico, pero todavía bastante desconocido, tal vez no en el término, pero sí en cómo hacerle, ¿no? Cómo abordarlo. Veíamos ahorita que esto tiene que ver con una descripción de nuestro entorno, del entorno global, ¿no? No nomás de un entorno empresarial, sino que un entorno general que tiene que ver con una descripción. Y la descripción que acuña este término es un mundo que es volátil, en donde los cambios son bastante dinámicos, que llega a volatilizarse. Entonces no llegamos ni siquiera a adaptarnos a un cambio cuando ya está otro. Entonces eso lo volatiliza. Hablamos también de un entorno que es incierto, en donde no podemos hoy en día, menos hoy en día, ¿no? Después de esta pandemia, predecir lo que va a pasar. Ya incluso las empresas se desafían en cuanto a hacer sus planeaciones. Están viviendo un desafío muy grande hoy en día, ¿no? En cómo se hacían las planeaciones anuales, incluso a 3 hasta 5 años, ¿no? Y con los cambios tan dinámicos que se están dando, el hacer ese tipo de proyecciones a tan largo plazo representa un gran desafío. Entonces se habla de un entorno que es incierto, en donde no podemos conocer lo que va a pasar a un mediano o largo plazo. Mucha incertidumbre. Y hablamos también de un entorno complejo, en donde hay muchísimas variables que puedan afectar nuestro resultado. Por ejemplo, una empresa que tiene un mercado asegurado y de repente una empresa que está en una industria que no tiene nada que ver llega a competir, ¿ok? Como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, empresas grandes que están compitiendo en industrias en donde no nacieron. Entonces, empresas de tecnología que ahora entran a la industria de la salud, o empresas de retail que ahora entran a la industria del streaming de video, o proveeduría de servicios en la nube, etcétera. Entonces no hay límites ahorita para entrar a un mercado como lo era hace décadas, ¿no? Entonces eso le agrega bastante complejidad al entorno. Y aparte, pues para no parar ahí, estamos hablando de un entorno ambiguo, en donde hay tanta información también que hay por lo mismo también poca claridad, y hay mucha ambigüedad de lo que significan las cosas. Cuando se habla de un objetivo, cuando se habla de un concepto, hay mucha dispersión de información, y hay poca claridad, hay mucha ambigüedad. Y hay múltiples interpretaciones. Entonces la inmediatez nos lleva a interpretar cosas de forma rápida y no detenernos a entender. Entonces me quedo con una idea de cómo las cosas son, y la otra persona también, y en una organización eso se observa, en donde hay muchos esfuerzos para rumbos distintos en la misma organización, y eso porque hay ambigüedad del rumbo, por ejemplo, de la empresa. Entonces eso es a muy grosso modo lo que se define como el mundo VUCA, ¿no? Hay una evolución ahora que está emergiendo, que es el mundo Bunny, que es un entorno también que pues, se nombra quebradizo, ansioso, no lineal, y no recuerdo cuál es la I, ¿no? Pero también nos habla de incertidumbre y complejidad, pero aumentada. Entonces así iniciaría, ¿no?, la descripción. Pues
Pues pareciera así como Mordor, así, ¿no? Lo que describe. Así como el peor lugar para estar, y para tratar de hacer algo, para tratar de agregar valor, ¿no? Y evidentemente creo que formas de hacer las cosas que son más orientadas a lo estático, a tratar de planear con mucho tiempo de anticipación y demás, pues no se adaptan bien a este tipo de entornos. Y la primera pregunta, y a lo mejor por ahí Pavel también tiene experiencias al respecto, es bueno, ¿realmente estamos en un ambiente buca en cualquier parte en la que nos encontremos o seguirá habiendo entornos en los que todavía podemos tener cierta certidumbre o cierta predictabilidad del entorno como para no requerir una respuesta al cambio tan rápida? Sí, bueno, qué interesante pregunta. En mi experiencia y más bien en el ejercicio de evaluar dónde estás en este mundo buca, porque es un ejercicio, ¿no? Realmente tal vez no vivas dentro de un ambiente de alta ambigüedad. O porque sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? De alta incertidumbre porque sabes lo que está sucediendo, o de volatilidad porque no tienes el ancho de banda, ¿no? Depende, yo diría que no todos se encuentran en un mundo de alto buca, o sea, todo altísimo. Algunas organizaciones, algunos equipos, desde el punto de vista del individuo inclusive, puedes tener diferentes niveles, ¿no? De volatilidad, ambigüedad, certidumbre, y actuar al respecto. Y a veces inclusive es cíclico, ¿no? Hay algunos que, aunque en algunas industrias, en algunos equipos, en algunas organizaciones, y para algunos productos, este ciclo se está empequeñeciendo de tal forma que ya tienes una alta incertidumbre. Es un proceso de evaluación. Entonces, con equipos, con individuos, con líderes, inclusive con algunas organizaciones, es un ejercicio. Es evaluarte dónde estás, dónde te encuentras de esta ruta, ¿no? Qué tanto sabes y qué tan preparado estás para la siguiente. Y entonces yo diría que no todas las organizaciones se encuentran en alto buca. Y relaciono buca por alguna razón, siempre lo relaciono con el Kinfin Model, ¿no? El modelo, ¿no? De lo que es simple, complicado, complejo y caótico. Está un poquito relacionado en mi mente a esto, ¿no? En donde... ¿Y por qué lo relaciono en mi mente? Porque si no sabes dónde te encuentras, puedes tomar acciones que no estén acordes con el lugar en donde te encuentres, ¿no? Por ejemplo, para reducir la ambigüedad, lo que se trata de hacer es aumentar el número de experimentos, por ejemplo, ¿no? O para reducir la incertidumbre es aumentar la inversión en obtener información y contexto, ¿no? Sacas métricas para observar lo más, ¿no? Y estar preparado lo más posible para la volatilidad, por ejemplo, ¿no? Como si fuese... le inviertes ¿cómo se llama? Un sobrante, siempre va a haber un slack, ¿cómo le llamas? Bueno, tú, Luis, siempre Es me como un traduce. margen. Un margen, gracias, para el margen de error, etcétera. Entonces, a cada organización, cada equipo, cada individuo, si sabe dónde se encuentra o por lo menos mide, no observa dónde se encuentra, puede tomar decisiones a qué invertirle más o menos y no generar tanto desperdicio, ¿no? Porque en realidad invertirle a todo es bastante, es una inversión alta, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta y queriéndome ir a la que sigue es qué hacemos, ¿no? Me gustaría, pues, me imagino que tú te has enfrentado, ¿no? Con tus equipos, en las organizaciones que has trabajado, ¿no? A la presencia y al reconocimiento del buca. ¿Qué han intentado, ¿no? Para reducirlo o más bien para contractuarlo. Sí, la verdad es que es bastante útil, primero que nada, nombrar todo esto, ¿no? Es decir, reconocer cuáles son los elementos que vuelven nuestro contexto tan difícil de navegar.
En mi caso, por ejemplo, que trabajo en un producto que tiene tantísima competencia, como Microsoft Teams, donde existe Zoom, donde existe Google Meet, FaceTime, BlueJeans y un WebEx y muchísimas ofertas, pues se vuelve muy retador, ¿no? El cómo va cambiando el landscape de tu producto, sobre todo, por ejemplo, ahora con el boom del trabajo remoto, pues, ¿qué necesitamos, no? Y al final de cuentas, pues para mí, y entramos yo creo en el tema de la agilidad, pues precisamente, ¿no? El mindset, los valores, los principios ágiles vienen muy bien a colación. No tanto como una solución en donde vas a eliminar estas cosas, sino que vas a aprender a vivir y a de alguna forma manejarlas, ¿no? Gestionarlas. Porque creo que es algo que debe quedar muy claro, ¿no? Estos elementos de VUCA o de Bunny, como decían, ¿no? Que es como una evolución del concepto, ¿no? Son cosas que no se van a ir. Y son cosas que tenemos que aceptar, ¿no? Muchas veces también como buenos ingenieros o como buenos project managers decimos, bueno, ¿cuál es la solución? Y buscamos ese camino lineal hacia resolver el problema y buscar que no vuelva a suceder, ¿no? En este caso es muy distinto, ¿no? Son cosas que van a seguir sucediendo una y otra vez. Y para mí, los conceptos de agilidad vienen muy bien para tratar de contrarrestar los efectos negativos, ¿no? Sigue siendo un reto, porque la agilidad en sí misma es un reto, ¿no? La agilidad en sí misma para adoptarla, para hacerla crecer en una organización y para hacerla, digamos, de verdad, entre comillas, ya es un reto por sí mismo, ¿no? Entonces, navegar por este tipo de contextos con alta volatilidad, por ejemplo, con un mindset de agilidad se vuelve útil, pero al mismo tiempo también es muy tentador, ¿no? Por ejemplo, en este caso, regresar a la certidumbre y al menos en la mayoría de los casos que yo he visto, ¿no? En la certidumbre percibida, que es, pues como planeo de aquí a 6 meses, pues tengo certidumbre, ¿no? Sé lo que voy a hacer, pero rara vez en mi experiencia eso es lo que necesitamos hacer, al menos durante todo el camino, ¿no? Quizás será cierto para el primer mes, 2 meses, pero ya más allá de eso, muy probablemente las cosas, tu entorno, como es volátil, como es complejo, como es ambiguo, habrá cambiado, ¿no? Y tu certidumbre, pues también se habrá esfumado, ¿no? Entonces, pues ahí en los procesos de inspeccionar y adaptar, en los procesos de retrospectiva, en los procesos de iteración y demás, yo creo que ahí está la clave como para contrarrestar el impacto negativo que pudiera tener y como digo, ¿no? Aprender a vivir dentro de este entorno sin necesariamente esperar que cambie o que estos retos se vayan por completo, ¿no? No sé, Jorge, ¿tú cómo lo ves? De acuerdo, sí. Y aquí el tema es, como decían, el estar conscientes de que así es el entorno, porque si ni siquiera se reconoce, pues no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces la conciencia del entorno puede ser mínima y la forma en la que estamos operando nuestro negocio, pues no tendría por qué cambiar, ¿no? O sea, si no tengo ese awareness exterior, pues no voy a tener esa conciencia para hacer algo distinto. Estoy de acuerdo con que lo primero es tener esa conciencia de que pues el entorno es distinto, es evolutivo, es como decíamos, VUCA, Bunny, todo junto, ¿no? Y a pesar de que pudiéramos tener cierta medida más alta o más baja que otros, si me voy al entorno general, el entorno sí es de esa manera, ¿no? O sea, llega una pandemia, llega un cambio, llega una empresa, llega un competidor y eso pues es totalmente inesperado. Ahora, ¿cómo le hacemos? Hay una propuesta por ahí que en la literatura también sale, que es el buca inverso, ¿no? El buca positivo, hay muchos nombres que se le dan, ¿no? Y que tiene que ver con las mismas iniciales, pero nos habla ahora de visión, de entendimiento, de claridad y de agilidad. Entonces la agilidad aquí toma un papel clave en el cómo.
en donde, vaya, si hay incertidumbre y complejidad, pues necesitamos momentos de certidumbre. Entonces, el tema es que no tengo una certidumbre a un año o a 6 meses ni siquiera, ¿no? Pero sí puedo tener momentos de certeza que son a un periodo corto de tiempo. El tema es que eso requiere una forma distinta de abordar, la forma de vivir, diría yo, ¿no? Que el buque no necesariamente es para los negocios. De hecho, nace del entorno militar, ¿no? De la incertidumbre de qué va a estar en el otro lado, ¿no? Del enemigo, ¿no? En ese caso. Entonces, la agilidad me ayuda y todo el marco Lean y ágil, todos los marcos de referencia, métodos, prácticas, valores y principios a enfrentar y navegar en este tipo de mundos, VUCA, PANI, porque me da la forma de poder buscar esos momentos de certeza en periodos cortos de tiempo y no suponer. También me ayuda a poder tener un entendimiento de lo que está sucediendo pues en un corto plazo. Por ejemplo, si yo libero una funcionalidad de una aplicación en un corto plazo, puedo descubrir y tener un entendimiento de cuál es el comportamiento de uso de los clientes. Entonces eso me lleva a entender y poder responder de forma más oportuna. El tema es que también tengo que modificar mi forma de trabajo. Y al inicio estábamos conversando incluso de cambiar, de cómo las estructuras actuales afectan el cómo se enfrenta el buca. O sea, las estructuras organizacionales, que son la pirámide que conocemos con todo su organigrama, pues no está lista para el buca. Está lista para el momento en el que se creó, que fue hace un siglo. Entonces, que era un entorno no buca. Era un entorno lineal, predecible y la presión de los mercados tenía un alcance regional, si acaso ya un poco de global, pero era lineal, no era no lineal, era muy lineal. Entonces, ese tipo de estructuras, de métodos de trabajo, de forma de planear, pues estaban diseñadas para un entorno predecible. Entonces, con esto se desafía las estructuras, el liderazgo organizacional, los métodos de trabajo, los procesos y la forma de trabajar, o sea, el individuo incluso, ¿no? La forma de vivir. Entonces eso me lleva pues a este buca, ¿no? Que tiene que ver con visión de cómo puedo tener ese, sí, no planear y predecir el futuro, pero sí visionar y conectar con el propósito, ya sea de mi familia, de mi vida o de mi organización, para tener un rumbo, ¿no? Una estrella polar, ¿no? Que me guíe. No me está guiando el cómo y el camino, sino me está guiando un propósito. Tengo entendimiento y para lograr un entendimiento necesito tener una postura activa y no pasiva. Es decir, si estoy hablando de tecnología, tengo que hacer algo intencional para descubrir qué necesitan los clientes. Ya no es suficiente preguntarles. Ahora tengo que ver con algo tangible, qué uso tiene. Por ahí dicen que el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo puede tocar, ¿no? Pues puede jurarme y firmarme lo que necesita, ¿no? Pero hasta que ya lo tiene en las manos. Eso es un entorno buca, ¿no? Ahora las necesidades cambian y antes consumían lo que se vendía, es decir, no había reto en ese sentido. Entonces, pues para tener nosotros entendimiento, necesitamos hacer preguntas, necesitamos interactuar, necesitamos experimentar para poder pues tener entendimiento a corto plazo. Necesitamos mucha claridad y ahí vienen todos los soft skills de los que hemos hablado, competencias conversacionales. Y la agilidad con todo su marco metodológico y filosófico, que me ayuda a generar esos experimentos a corto plazo, momentos de certidumbre, innovación para aprender. Entonces, la parte ágil hace mucho sentido en el cómo enfrentar el mundo book. Y aquí me surge la pregunta porque me pongo a pensar, por ejemplo, en lugares en los que he estado, en donde claramente estamos en ese entorno, pero nos reducimos a la metodología, ¿no? Nos reducimos a Scrum, nos reducimos a Kanban o a cualquier método que
tengamos en la organización y cómo se queda corto, ¿no? O sea, cómo se queda corto porque como mencionas, ¿no? Para cada uno de estos elementos, pues hay como su parte que contrarresta, ¿no? Ante la volatilidad, la visión, ante la incertidumbre, el entendimiento, ante la complejidad, la claridad. Y solamente en el último se menciona la agilidad como tal, incluso, ¿no? Que es ante la ambigüedad. Entonces, más allá de eso, también veo no solamente la agilidad como elemento clave, sino el liderazgo, ¿no? El liderazgo que nos va a proveer esa visión, ese entendimiento común, esa claridad. Y creo que se subestima, ¿no? Porque hay veces que decimos, oye, pues es que necesitamos ser más responsivos ante el cambio, por ejemplo. Y decimos, ok, vamos a hacer Scrum, ¿no? Y vamos a poner Product Owners y Scrum Masters y vamos a hacer nuestra organización con roles relacionados con un marco de agilidad o con la agilidad misma. Pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? En la operación, en el día a día de la construcción de un producto, por ejemplo. Y creo que se descuida, ¿no? La parte de la estrategia, la visión, el entendimiento, proveer claridad y demás, ¿no? Entonces, no sé, Pavel, cuáles Yo, son tus experiencias ahí. sí, me llevaste a algo que justamente estábamos platicando. Yo estaba platicando hace un par de días ahí en el trabajo. Es de que en los equipos, por más que aún que propongas una positiva forma de trabajar, ¿no? Digamos Scrum o Kanban, todo eso. Si no propicias un ambiente, un contexto, toda la plataforma, ¿no? Que sustenta al marco de trabajo, realmente no lo vas a lograr. La pura práctica, más allá de lo que viene en la guía, solo lo que viene en la guía no es suficiente, ¿no? Hay mucho que hay detrás, debajo y alrededor. Y me voy a ir a algunos ejemplos, pero en general son tres cosas interesantes para nuevos equipos o para equipos que se necesitan reencontrar, ¿no? Porque a veces pierdes dónde te encuentra el producto, ¿no? Por tanta es la ambigüedad, tanto es la incertidumbre que los equipos pueden perderse, ¿no? En su propósito. Entonces, el reformular el espacio en donde se encuentran, uno, cuál es el propósito, en donde pone la visión, la misión del equipo específicamente que soporta la visión, y cómo probarlo, ¿no? Son los pequeños experimentos. Y darle contexto, ¿no? O sea, ¿dónde vive alrededor el equipo? Porque el equipo no normalmente está flotando en el éter, ¿no? En algunas organizaciones a lo mejor y sí, porque el equipo es la organización. Y el empoderamiento, ¿no? Que es la manera de saber, ¿no? La manera de poder realizar lo que tienen que realizar, ¿no? No solo dónde viven, no solo de dónde van, cómo pudiesen probar que se están moviendo hacia dónde van, ¿no? Y todo esa preparación es reducir el buca inicial, porque algo de lo que no platicamos y bueno, es que entramos con una deuda técnica sobre todas las cosas, ¿no? Si un equipo no tiene un propósito, o sea, la visión, una dirección, no tiene el apoyo y no tiene los medios para poder experimentar y medir en dónde se encuentra, porque a lo mejor hoy nos sentamos, identificamos en dónde nos encontramos, decimos, ok, aquí estoy en el mapa, y de ahí en adelante no vuelves a revisar dónde estás en el mapa, ¿no? Lo vas y lo encuentras dentro de, no sé, 6 meses, ¿no? Y resulta ser que pues no validaste hasta dónde te moviste y realmente te moviste lejos de a donde querías llegar, ¿no? Entonces, Buca tiene varias facetas en mi opinión. No es solo vivimos en Buca, hay que aceptarlo, es cómo nos preparamos para darles las herramientas a la organización, a los individuos y a los equipos para poder no solo aceptar que están en su Buca, sino también entender que es cambiante, evoluciona ese mismo realmente y que se tiene que seguir observando, ¿no? El liderazgo, donde ahorita que comentaste el liderazgo, yo creo que es súper clave porque son los que normalmente tienen un poco más de claridad, tienen más la visión, tienen el empoderamiento o el poder para poder empoderar a otros, ¿no? Ellos normalmente, el equipo de liderazgo, los líderes
tienen esa responsabilidad para reducir, ¿no? Los efectos del VUCA alrededor de ellos. Entonces, si tenemos líderes que uno no reconocen o no saben transmitir lo que saben, entramos con menos conocimiento, ¿no? Y pues eso afecta realmente equipos, los puede hacer fallar definitivamente. Entonces, VUCA a mí se me hace un concepto muy, o más bien una representación del conceptual del mundo muy interesante, pero no quisiera que nos quedáramos en el dogma de que VUCA solo vive, es así, ¿no? O aceptarlo, simple y sencillamente, ¿no? Para muchos, cuando estamos platicando, sí, es el alimento para encontrar la disrupción, bien interesante, ¿no? De que, ok, mira, mi equipo resulta ser que tiene las habilidades técnicas para generar experimentos en tiempo real en el producto. Nos da una habilidad entre todos los otros que tienen que no tienen eso, ¿no? Entonces nos vamos a DevOps. DevOps nos habilita para poder probar, ¿no? Hacer experimentos inmediatos, ¿no? Tener no, tocar un poquito, ¿no? La temperatura del agua, ¿no? Tú quieres. Entonces, el utilizar estas herramientas, utilizar esta descripción del mundo, también te permite reconocer tus fortalezas. Y eso estaba bien interesante. Pero bueno, no me quiero comer todo el episodio. Sí, y relativo a lo que dices de que pues el concepto eventualmente evolucionará, pues lo que es ahora el Bunny es precisamente eso, ¿no? Se propone como una evolución, ¿no? Incluso hay bibliografía que dice que hemos abandonado incluso o evolucionado del VUCA para ahora estar en entornos frágiles, ansiosos, no lineares e incomprensibles, ¿no? Que son... y son así como cada uno de los aspectos del VUCA tiene su como contraparte que nos va a ayudar. Asimismo proponen, ¿no? En el Bunny, lo estoy checando aquí bien rápido y a lo mejor podemos hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, para la fragilidad, dicen, ¿no? Que es la capacidad y la resiliencia, ¿no? Y aquí vamos estoy leyendo muchos conceptos que son relativamente nuevos, ¿no? Como la resiliencia. O no nuevos, pero que han tomado cierto auge en los últimos años. Ante la ansiedad, empatía y como preocuparse, ¿no? Por el otro. El mindfulness que le llaman en inglés. Ante lo no lineal, tener contexto y capacidad de adaptación. Y ahí viene la agilidad, ¿no? Incluso la agilidad personal en cada uno de nosotros como para hacer los ajustes. Y ante la incomprensibilidad tenemos la transparencia y la intuición. Entonces, por ejemplo, hablamos de transparencia, hablamos de adaptabilidad, hablamos de empatía incluso, que son conceptos muy cercanos a la agilidad misma, ¿no? Entonces, no sé, y a lo mejor esa es la pregunta que voy a hacer, no sé si uno reemplaza al otro, porque me resisto a creer que ya no existen ambientes volátiles, por ejemplo, o ambientes inciertos. Pero quizás podría ser un buen complemento, ¿no? De lo que ya hemos venido hablando. Como un cuadrante, ¿no? O sea, más bien digo, VUCA se representa como un cuadrante y Bunny de hecho también como otro cuadrante. Yo creo que son complementarios, son en diferentes dimensiones, si tú gustas, ¿no? Están incluyendo tal vez de hecho están incluyendo dos nuevas dimensiones, ¿no? para este cubo, y está interesante mapear cosas ahí. Pero lo de Bunny cuando lo leí también era nuevo para mí, pero no me metí muy de lleno, pero cuando el concepto de brittle me llamó mucho la atención, ¿no? De lo que es frágil, ¿no? Me llamó mucho la atención porque en aquel entonces estaba queriendo encontrar una manera de medir la resiliencia, ¿no? No la resiliencia técnica, la resiliencia del equipo, y que está muy relacionado al mindset. Realmente, ¿no? Valores y principios sobre comportamientos, prácticas y todo eso. Ágil, o lo que es el ágil, big A, ¿no? Capital A, cubre mucho más lo de Bunny, o es más claro la manera en la que está
impactando Bunny, o cómo apoya, ¿no? en un mundo Bunny que en Buca. Porque de transparencia, todas las características que se buscan positivas para apoyar en un mundo Bunny están explícitas en algunos, y si no la gran mayoría de los frameworks ágiles, ¿no? Del business agility inclusive, ¿no? Entonces un poquito, para mí ha sido más fácil reconocer la relación que tiene la agilidad con el mundo Bunny que el que tiene con Buca, ¿no? Que claro, si tienes experiencia, pues lo encuentras, obviamente, pero para muchos es más táctil, ¿no? La relación, a lo mejor yo estoy haciendo una falacia de generalización, pues, pero ha sido mi experiencia, ¿no? Es un poquito más fácil encontrar la relación, cómo contrarresta el utilizar principios o basarnos en principios y valores ágiles para lo que tomamos como decisiones en el mundo ágil. Pero así lo veo yo, no sé cómo la ven ustedes. Sí, de acuerdo. Y sí, yo no lo veo tanto como una evolución, bueno, como un reemplazo, sino lo veo como un grow-upper, ¿no? Como algo que envuelve al Bunny y emergen. Son propiedades que veo que emergen, propiedades emergentes que aparecen adicional a lo que ya había. Y eso lo pone interesante, ¿no? Donde en alguna de ellas, en lo quebradizo, pudieran involucrar la propia incertidumbre y la complejidad, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a fin de cuentas, pues así es el entorno, ¿no? Como decía Luis al inicio, pareciera que estamos en Mordor, ¿no? No sé, ¿no? La buena noticia es que hay formas de abordarlo, ya sea Buca, Bunny, hay formas de hacerlo. La mala noticia es que no es como se hacía hace 5 o 10 años. Entonces, cuando hablamos de agilidad, yo sí quisiera desafiar esa parte, ¿no? En donde yo me atrevería a decir que la propia agilidad, como nació desde sus inicios, ya queda corta, ¿no? Para esto. Entonces, ya no me atrevería a decir que ágil como tal es la forma de abordar un Buca, un Bunny, en donde ya tendríamos que hablar de una agilidad organizacional, agilidad empresarial, ¿no? Que son los modelos que están naciendo hoy en día, ¿no? En donde estamos hablando de agilidad mental, agilidad estructural, agilidad técnica, por supuesto, que tenemos que saber cómo hacerlo del lado de la ingeniería o de lo técnico, pero también agilidad social, ¿no? Entonces, donde hay una y no agilidad mental de saberse las tablas, ¿no? Sino y no de que te conteste rápido. 5 por 8. Sí. Las operaciones de volada, ¿no? Y tendría que ver con este concepto de neuroplasticidad. Entonces es demasiado ambicioso solamente pensar en el cómo, ¿no? Por eso es que no es una tarea sencilla. Entre más pronto iniciemos, mejor. Pero no basta con un método ágil, ya lo mencionamos aquí, ya quedó corto hace mucho. Nos ayudó bastante, pero hoy prefiero pensar en un mundo que evoluciona y no se detiene. Entonces, igual pensar que ahora somos ágiles ya me queda bastante corto, ¿no? O pensar en que ya enfrentamos el Buca ya no es suficiente. Es algo que sigue dando vuelta y no se detiene. Ahorita es Buca, Bunny y van a salir otras propiedades pues más adelante. Es un efecto de conciencia más bien, ¿no? O sea, realmente en mi opinión, ya que entramos en el tema, esos principios de agilidad nos llevaron a la conciencia de lo demás, porque al principio, ¿no? Vives en la ignorancia, no sabes lo que no sabes. Y el haberte mostrado todo lo que no sabes, o por lo menos ver el borde, ¿no? De lo que no sabes, te da por lo menos la conciencia de buscar más allá, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y poco a poco reconocer que estamos más allá de lo complicado, ya nos metemos, ¿no? en lo complejo y a veces en lo caótico. Y Buca y Bunny son maneras de darle estructura, en mi opinión, al mundo liminal, ¿no? Que se encuentra entre lo caótico y lo complejo, donde ya es
que es confusión, ¿no? Es darle un poquito más de claridad, ¿no? Al mundo que es tan poco claro y comprendido. Yo creo que, de acuerdo, Jorge, fíjate que sí, no lo quise describir como solo el framework ágil, pero todo lo que está detrás y alrededor de agilidad, lo que se está moviendo el mundo como reacción y acción, ¿no? De reconocer que esto está creciendo, nos está llevando más allá de donde nos encontramos hace unos años, ha hecho que el liderazgo de pensamiento se lleve más allá, ¿no? Stretching. Y pues, pero a ver, vamos a dónde nos llevamos, ¿no? Vamos a tener un Bucaban y no sé qué. Sí. Vamos a hacer el que sigue. Y el tema es qué tan preparados estamos, ¿verdad? Para Sí. eso que está sucediendo. Entonces, Que ¿qué tan evolutivo? hacia allá iba a ir un poco mi pregunta, porque hemos mencionado agilidad empresarial y las organizaciones y demás. Pero pues quizás nos escuchen gente que a lo mejor es un ingeniero en una organización, es alguien que no tiene gente a su cargo, por ejemplo, que contribuye individualmente a un producto, a un proyecto. Y que, bueno, dicen, bueno, la visión, el entendimiento común, el liderazgo y demás, pues esos son factores quizás externos, ¿no? A lo que yo puedo hacer. Pero pues la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de habilidades o qué necesitaría una persona dentro de un entorno de este tipo que no necesariamente tiene ni el rol, ni digamos las habilidades del liderazgo como para definir, ¿no? Una estrategia, una visión, y ni siquiera se espera eso de ellos, sino les pongo el ejemplo de un ingeniero de software en su equipo, ¿no? Y que hay veces que siento yo y me incluyo en este ejemplo, tratamos de abstraer esa complejidad, ¿no? De ese nivel, y no sé qué tan recomendable sería, porque uno, no estoy tan seguro que se pueda abstraer completamente o protegerlos completamente de eso. Y dos, pues creo que entre más expuestos estén a este tipo de factores como Bani o como Buka en este caso, pues desarrollarán más sus habilidades, ¿no? Para saber navegar ese mundo. Pero pues, ¿qué tipo de habilidades tendrían que tener como para empezar y de ahí esperar navegar mejor en este Valle de Mordor? No pensaría más en qué habilidades, porque eso es tratar de definir un buca específico en donde un entorno específico de buca para esa persona o individuo. Yo pensaría en la forma de sus habilidades y competencias, ¿no? Que es T-shape, y que diseñen, ¿no? Que se logra tener conciencia, exponerlos lo suficiente para poder tener conciencia de lo que está alrededor y diseñar su desarrollo profesional y personal alrededor de eso. Pues si proteges mucho, y con proteger air quotes, ¿no? Proteger en realidad es que los mantienes a cierto punto de ignorancia para reducir la complejidad cognitiva, que entiendo lo que dices. Puedes llegar a quitarle contexto al individuo y al equipo, que pudiese ser que estén listos para poder consumir y comprender hasta cierto punto, para prepararse, ¿no? Y esto es una reacción del manager del Frozen Middle, ¿no? Siempre de protegerlo, reducir la complejidad cognitiva de los equipos. Si bien se piensa como una protección, como algo positivo, cuando a veces esto en realidad le remueve la capacidad de comprender lo que está alrededor a los individuos o al equipo, ¿no? Ahora, el equipo tiene diferentes niveles ¿no? de madurez como miembro del equipo, como profesional y como individuo dentro del equipo. Entonces no le puedes dar la formulita. En mi opinión, no puedes usar una formulita. Los expones, ¿no? Y según los individuos y el equipo, yo pienso más fácil en el equipo realmente. Porque si es un verdadero equipo, se va a ayudar a nivelar. Vas a tener un equipo que va a madurar de cierta manera. Lo expones a esto de una manera que sea comprensible. Y si no es comprensible para eso, tienes que entender que no lo va, ¿no? El liderazgo debe de retroalimentarse del equipo. ¿Le entendiste? ¿Está claro? ¿Funciona? ¿Te sirve? ¿No? Y crear un ambiente safe, que es seguro para poder recibir una retroalimentación que sea
verdadera, real, ¿no? Y honesta. Yo más me iría a la forma del skill, ¿no? Del T-shape, ¿no? Que hacia dónde voy a profundizar y hacia dónde voy a expandir mi conocimiento, ¿no? Ahora vamos a decir, da un ejemplo, ¿no? Ahora entiendo que nos estamos yendo vamos a utilizar tecnologías web, vemos que nuestro producto se está moviendo hacia allá. La torre, pues yo no sé nada de, ¿no?, JavaScript. Bueno, me voy a acercar a JavaScript, pero me voy a clavar en mi Java, ¿no? Porque pues en realidad lo mío es APIs, ¿no? Creo microservices y voy a hacer microservices en Java por alguna razón. Entonces haces tu especialidad y sigues desarrollando tu especialidad hacia allá y le agregas otras habilidades que complementan según el contexto, ¿no? Y el platicar y reconocer inclusive esas habilidades con el resto de tus equipos, de tus miembros del equipo, te hace reconocer qué cosas son complementarias, inclusive dentro del equipo y alrededor del equipo. Y bueno, a lo mejor ya me estoy yendo muy, muy, muy para allá, ¿no? Pero no diría yo no me diría necesitas esas habilidades en particular, necesitas una estructura para poder, que apoye, ¿no?, al equipo, reconocer, tener conciencia y reconocer y empoderarlos, ¿no? Reconocer qué es lo que pudiesen hacer y empoderarlos para hacer. Y eso es realmente liderazgo. Ahí me gusta el escenario que pones, Luis, porque voy a dar continuidad a lo que comenta Pavel, en donde más allá de preguntarme por las habilidades individuales, yo me quedaría con el escenario, en donde está el ingeniero, team member, dentro de un equipo que pues, se pregunta entonces qué puedo aportar, ¿no?, desde mi trinchera, ¿no? Está bien interesante, ¿no? Ese escenario. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿qué capacidades necesita la organización ante esa situación? Si estamos en un mundo VUCA, Bani, esa naturaleza que acabamos de explicar sería insuficiente. O sea, como lo describimos, no me alcanza para enfrentarlo. Sí, tendría que llegar alguien a decirle pues lo que tendría que hacer para que pueda aportar, ¿no? O invitarlo a que participe en alguna iniciativa. Hay muchas opciones, pero sin embargo esa forma, todas las formas que me imagino ante eso me parecen demasiado lentas para la respuesta que se ocupa ante un buca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué capacidades ocupa la organización? Pues una capacidad o las capacidades para que esas personas tengan voz. Entonces, desde el liderazgo que acabamos de mencionar, en donde yo me iría más allá hacia un liderazgo como una habilidad y no como una posición dentro de él. Entonces, desde ese punto de vista, la persona se habilita, ¿no?, para poder pues, tener voz. Entonces hay voz, ¿no?, de la democracia desde ese punto de vista. Entonces es la voz del sistema, ¿no? La voz del sistema. Y aparte también mencionamos ahorita estructura. ¿Qué estructura existe para que esa persona pues no se quede topada para aportar algo, ¿no? Y que no se pregunte ¿y cómo le hago?, sino que exista la forma en la que pues, haya un camino para que haga algo, ¿no?, si es que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, esa es estructura organizacional. Escuché hace poco a alguien que decía, oye, es que la gente sigue pensando en silos. Pues es que están los hilos. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo va a pensar en no silos si está el silo estructural? Ese es su contexto, podrá pensar, ¿no? Lo que quiera, ¿no? Podrá pensar lo que quiera, pero el silo ahí está. Entonces, está bien, voy a pensar que no hay, pero sí hay. Entonces, está bien interesante. Hablamos de agilidad ahorita, de procesos, de densidad social, todo ese esquema, ¿no? Entonces, esas serían capacidades organizacionales para enfrentar un escenario como el que acabamos de conversar. Parece bien simple porque sería, oye, pues necesito esta capacidad, esa habilidad, pues enséñale soft skills, que se comunique, que levante la mano para ver qué aporta, pero queda bien corto, ¿no? Ya quedamos lejos de eso. Sí. Ya, yo creo que eso ya, aunque a pesar de que todavía nos queda camino que recorrer, ya se me hace insuficiente, ¿no? Y no solo insuficiente, realmente
cada vez tenemos más herramientas que están disponibles. Mucho de este pensamiento que aparece ahora, que se nos pone enfrente, está disponible para nosotros y para los líderes, pero tal vez a veces no se les pone enfrente a los equipos, ¿no? Y eso es una pérdida, es parte del entrenamiento, ¿no? Y a veces no le invertimos a entrenar, ¿no? El mundo cambia tan rápido, vivimos en un mundo, ¿no? Lo estamos platicando ahorita, y no exponemos a los equipos, a los individuos, a todo este nuevo conocimiento, o los exponemos demasiado tarde, ¿no? Y es el no sé que no sé, ¿verdad? Que mencionabas hace rato. O sea, Sí, si la sí. organización no conoce, no está consciente de que eso existe, va a exponer a la gente a un conocimiento que cree que le es suficiente, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Sí. Sí, la Es paradoja, muy ¿no? Realmente, interesante. ¿no? Y se Voy a vuelve aprender todo lo bien que sé que interesante no existe. porque luego siento que bajo esa circunstancia, por ejemplo, ¿no? Donde no sabemos que no sabemos como organización, pues precisamente está esta ansiedad de decir, pues es que las cosas no salen, ¿no? Y es que tratamos y no se dan, ¿no? Incluso no solo en contextos un poco más macro, hablando de un producto y su competencia y demás, sino en los subsistemas que existen en una organización, también se dan ese entorno a ese nivel y no necesariamente expuestos al mundo exterior, pero dentro de su mismo contexto se llega a dar eso, ¿no? Y es que no sabemos por qué los defectos no bajan o no sabemos por qué siempre estamos corriendo, nunca nos damos abasto, eh, y es en donde tratamos de tirar como flechas al aire, ¿no? Así de que, bueno, pues a ver, vamos a intentar reestructurar, vamos a intentar un nuevo método, vamos a intentar ese tipo de cosas sin realmente reconocer el contexto en el que estamos, reconocer que necesitamos más información y ya de ahí partir hacia algo un poquito más efectivo para responder ante el contexto, ¿no? Entonces, pues por ahí siento que también se subestima mucho ese tipo de análisis, ¿no? Y tratamos de ser muy orientados a la solución y a decir, bueno, veo este problema, reparo el síntoma, pero no reparo el problema, ¿no? Entonces se vuelve interesante. Bueno, vamos cerrando. No sé si quieren hacer comentarios de cierre, Pavel, Jorge, y cierro. Lo mío va a ser breve, ¿no? Realmente exponernos a evaluar en dónde nos encontramos, yo creo que es el valor, ¿no? Del modelo, ¿no? Bucan o Bani. Es utilizar esos conceptos para poder mapear en dónde nos encontramos, lograr esa conciencia y actuar alrededor de eso, ¿no? Hay herramientas, habilidades, hay acercamientos que nos pueden ayudar a los diferentes niveles del buca. Entonces, pero no los podemos escoger eficientemente o se vuelve un desperdicio si no sabemos dónde nos encontramos, ¿no? Entonces, por lo menos hacer ese primer ejercicio a los niveles que sea necesario, ya es ganancia, es mucha ganancia. Muy bien. Yo me quedaría con que la agilidad operativa ya nos queda corta para poder enfrentar estos entornos y tenemos que desafiar todo nuestro entorno interno para responder al entorno externo, en donde ahí nos tenemos que meter con estructura, con liderazgo, con cultura, sí procesos, pero procesos que sean evolutivos, no nomás eficientar procesos, ¿no? La eficiencia ya se queda corta también y sigue siendo agilidad operativa. Entonces necesitamos una agilidad más macro que sea organizacional para poder enfrentar y sobrevivir y crecer en estos entornos que mencionamos, ya sea Buca, Bani, pero ya no nos alcanza, insisto, la agilidad operativa para esto. Muy bien. Yo me quedo con la parte de como individuos, ¿no? Que lo complicado que se vuelve navegar en estos entornos y lo importante que es, así como es importante reconocer y analizar ese contexto desde el punto de vista organizacional, también pues desde el punto de vista individual quizás hacer algún tipo de ejercicio parecido como para tratar de descubrir, ¿no? Como decíamos ahorita, cómo se puede aportar desde donde estoy. Y creo que eso también va a aportar mucho
o yo asocio mucho este tipo de fenómenos y de contextos a los niveles de... Por eso no es raro que en estos tiempos las cuestiones de salud mental, de ese tipo de cosas estén tan enfatizadas al día de hoy, por el hecho de que evidentemente nuestros padres o nuestros abuelos no vivieron la misma dinámica con la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, sobre todo hablando de profesiones del conocimiento, ¿no? Que llegan a ser mucho más propensas a este tipo de entorno. Entonces, pues igual, o sea, desde también la trinchera individual, tratar de encontrar, preguntar, levantar la mano, ver cómo podemos aportar y de igual manera tratar de sentirnos un poco más, con un poco más de certidumbre, con un poco más de agilidad personal, un poco más de resiliencia como para enfrentar este tipo de contextos. No es nada fácil, pero pues es lo que nos demanda al final el entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso yo creo que cerramos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.